quiero partir mi primera pregunta, ¿quién es Sergio Salazar y cuál es su área de especialización dentro de la kinesiología? A ver, ¿quién es Sergio Salazar? Sergio Salazar eh, tiene varios roles en la vida. Uno de esos es ser profesor de la universidad. Ya soy Ya, kinesiólogo de profesión, formado en la Universidad Católica del Maule. Egresé el año 2006 y desde ese año mismo que hago docencia universitaria. ¿Ya? El año 2011, bueno, trabajé en la Católica del Maule hasta el 2011 y en el 2011 llegué a la Universidad Andrés Bello, acá en Concepción. Yo soy de acá de Concepción, estudié en ok. Talca, ahora estoy en Concepción, viajé, estoy aquí en la ciudad. Estudié en Talca y fui secretario académico de la escuela del 2011 al 2000, formalmente hasta el 2016, pero el 2014 me fui a Inglaterra a estudiar un máster en factores humanos y ergonomía en la Universidad de Nottingham. A factores humanos y ergonomía, después les explico un poquito qué es lo que es eso, pero está ligado a mi línea de desarrollo. En mi línea de desarrollo, mi especialidad no es profesional, no es como soy del área neuroclínica o neurorehabilitación por ejemplo, no sé, músculo esquelético. Mi línea es más disciplinar, es decir, de las ciencias preclínicas. Y en esas ciencias preclínicas yo estoy ligado a la línea de fundamentos del movimiento humano, todo lo que es biofísica, etcétera, kinesiología de movimiento humano, que en palabras simples se les conoce como biomecánica, ¿ya? Y la tercera asignatura que yo realizo en la carrera es análisis del movimiento y control motor, que es mi línea de la cual es la más marcada, ¿ya? Y después está ligado a la ergonomía y factores humanos, que es toda la biomecánica, pero aplicado a el modificar el espacio de una persona para que funcione, para que pueda cumplir sus funciones. Es muy conocida la ergonomía, por ejemplo, en lo laboral, ¿ya? Que se adaptan los puestos de trabajo para las personas, o una silla es ergonómica, un lápiz puede ser ergonómico. Es adaptación de los objetos y los espacios para que la persona pueda desarrollar una función, ¿ya? Y todo eso es de la línea de biomecánica y análisis del movimiento. Esa es la línea central. Bueno, profesor, yo soy Felipe Muñoz y me Mucho gusto, gustaría Felipe. preguntarle cuál es el nombre del centro en el que trabaja. Yo trabajo en la Universidad Andrés Bello. Sí, yo no Mm, hago docencia clínica, ya, ¿ya? O sea, no hago actividad clínica desde hace harto tiempo. Trabajé en varios centros, tuve un centro incluso particular, se llamaba ErgoSport, pero no es mi línea de especialidad. Yo no hago terapia como tal. Como les digo, mi desarrollo es más disciplinar del estudio del movimiento como tal, no la intervención del movimiento. Así que mi lugar de trabajo corresponde en este momento a la Universidad Andrés Bello. me gusta. Soy Fernando Núñez Fernando, mucho gusto. y tenía la duda de cuál es el proceso para que un paciente entre a un tratamiento ya de kinesiología. Ya, el proceso legal en nuestro país, el proceso tiene que pasar por vía de derivación médica, ¿ya? Un paciente tiene alguna condición médica, eh, dependiendo de la línea, ¿cierto? Imaginemos que estamos en lo musculoesquelético, probablemente va a ir al doctor, no sé, se hizo un tobillo, va al doctor, el doctor, ya sea general o traumatólogo, que sería la especialidad más ligada, o fisiatra también puede ser, traumatólogo, supongamos, lo deriva a kinesiología. Kinesiología es uno de los tratamientos a recibir producto de una condición patológica, ¿ya? Entonces, para que pueda un paciente llegar a nosotros como profesionales, tiene que pasar por una derivación médica y es un documento legal. De hecho, el paciente, por ejemplo, si dentro de su sistema de salud, supongamos que es ISAPRE o FONASA, para poder ser reembolsado por el sistema de salud, tiene que tener el papel que es la derivación médica a atención kinesiológica, ¿ya? Esa es la forma de derivación, la forma en cómo llega un usuario. Después de eso, bueno, eso en todas las áreas, por ejemplo, el área neuro, lo mismo, ¿cierto? Un neurólogo va a derivar a kinesiología. En el área respiratoria, probablemente algún médico de ahí de la línea, no sé, un broncopulmonar, va a derivar a kinesiología. Eso en términos generales. También hay programas que una vez que el paciente ingresa a los programas, por ejemplo, en atención primaria, una sala de rehabilitación comunitaria, una sala IRA o una sala ERA, cuando ya ingresó a través de esta derivación médica, después el paciente pertenece a la sala, ¿ya? Y participa de programas. Y esos programas son de más larga data, programas de rehabilitación más largos, pulmonar, rehabilitación del niño en el caso de la enfermedad respiratoria, del adulto en el caso de la enfermedad respiratoria crónica, ¿ya? Y ahí existe una vinculación un poco más directa.
Y al ser parte de la sala, el paciente puede ir a hacer consultas directamente en la sala con el kinesiólogo a cargo, ¿ya? Y si requiere un nuevo tratamiento, se deriva a una interconsulta médica para que se valide ese nuevo tratamiento. Entonces siempre vamos a estar en esta vinculación multiprofesional para la derivación del kinesiólogo. Esa es como la Ya, forma en que muchas llegan los gracias. pacientes. Joaquín, Primero que nada, buenos días. buenos días. Eh, Quería saber, usted dijo que su centro en este caso sería la universidad y quería saber si es que se realizan investigaciones y si es que así, quiénes participan y cómo es el proceso que sigue. Bien. Sí, pues, la universidad son los principales lugares donde se realiza la investigación. Es el lugar principal donde se genera nuevo conocimiento. Entiendo que esta pregunta está ligada a aquellos colegas que participan en centros clínicos, ¿ya? La respuesta va a ser la misma, ¿ya? La investigación primero parte de la necesidad del profesional de mostrar el trabajo que se está realizando, ¿ya? Y de aportar nuevo conocimiento para que otros colegas, para que otras personas puedan tomar decisiones. Eso es lo importante, ¿ya? ¿Cómo se gesta la investigación? Primero nace de la inquietud en particular por un área. Les voy a dar un ejemplo. Eh, el profesor Francisco Guede estuvo trabajando en un proyecto de saber cómo se podían utilizar los juegos, los videojuegos, para la rehabilitación de pacientes con artrosis de cadera y de rodilla, ¿ya? Había mucha investigación que decía que los juegos se utilizaban más en la línea neuro, en pacientes después de un accidente cerebrovascular, ¿ya? O en pacientes con Parkinson, etcétera. Entonces él dijo, nace la inquietud, ¿y por qué esto no se podría ocupar en pacientes que tienen otro tipo de patología? ¿Favorecerá al tratamiento o no? Y se genera toda una red, en este caso convenios con los centros donde asisten los pacientes. Hay que tomar la información y pasar por un comité de bioética para nosotros poder hacer investigación con usuarios, ¿ya? Y seguir el proceso que ustedes ya conocen o van a conocer, ¿cierto? Que es parte del método científico. Primero observamos el fenómeno, ¿cierto? Después de eso vamos a hacer nuestra interrogante, nuestras hipótesis frente a un fenómeno en particular y a aplicar una metodología, ¿ya? En el caso de las universidades, yo diría que está más regulado la investigación. Nosotros tenemos en la facultad acá en Concepción son 3 profesores que están con dedicación específicamente de investigación, ¿ya? Y probablemente yo voy a ingresar a esa dedicación ahora cuando termine el doctorado. Estoy en ese camino de la investigación. Entonces, estos 3 profesores, por ejemplo, el profesor Cristian Álvarez, el profesor Gabriel Rojas y el profesor Francisco, lo que hacen es tener su área de investigación, su línea. El profesor Francisco es musculoesquelético, el profesor Cristian es de fisiología clínica del ejercicio, y él está viendo, por ejemplo, cómo se modifica el grosor de la carótida, ¿ya? Con ecografía mide el grosor de la pared vascular, que es uno de los factores que aumenta la presión arterial. Mientras más grueso la pared vascular, más difícil, ¿cierto?, que fluya la sangre, entonces genera más presión. Y él está viendo el efecto del ejercicio sobre esos factores vasculares. Es súper específica la línea, pero llega ahí después de tanto preguntarse, de tanto interrogante, leyendo mucha información. Está el profesor Gabriel Rojas, que él hace biología molecular, es kinesiólogo, doctor en biología molecular, y lo que hace es, por ejemplo, te pueden tomar una muestra de sangre y él analiza biológicamente cómo se expresan algunas proteínas en base al ejercicio o a las intervenciones que estamos haciendo, ¿ya? En mi caso, yo ahora estoy empezando a desarrollar una línea de investigación que es la evaluación de una manifestación de la fuerza muscular, específicamente la potencia muscular, como primera variable que se pierde cuando la persona sufre el proceso de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular producto de la edad. Pero se ha averiguado que en primera instancia se pierde la potencia, después la fuerza y después la masa como tal, ¿ya? Entonces, desarrollas una línea de investigación y cuando ya te metiste en esa línea de investigación, las preguntas y los proyectos nacen por sí solos. Y en esos proyectos tú tienes que buscar el financiamiento para las técnicas de evaluación. Por ejemplo, si yo quiero evaluar, ya voy a hablar de la fuerza, necesito equipamiento. No siempre está el equipamiento y un proyecto de investigación por fondos internos de la universidad o por fondos externos que entrega la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, tú te adjudicas esos fondos con tu idea de investigación y tienes el dinero disponible para las personas que van a trabajar en el proyecto, para los materiales que vas a utilizar, ¿ya? Y hay que pensar que esa es la primera parte, ¿cierto?
las ganas de investigar, después la aplicación a los proyectos, la adjudicación de esos proyectos y después eso tiene que tener un resultado. La investigación no nos sirve de nada si se queda en la biblioteca de la universidad. O sea, tiene que salir a la luz con publicaciones. eh, Ustedes, todas las materias que van a ver de aquí en adelante en la carrera están basadas en evidencia científica, investigaciones realizadas por diferentes centros de investigación que entregan el conocimiento. Y ese conocimiento se publica, y se publica en revistas. Yo creo que ya saben lo que es un paper, ¿sí? Un paper científico, esa es la forma de entregar la publicación. Divulgación a través de las redes, divulgación a través de notas de prensa, divulgación a través de los congresos, de las presentaciones, ¿no? Entonces el proceso parte desde la idea, ¿cierto? La postulación de los proyectos, ojalá estar dentro de un centro que te permita hacer esa investigación. Muchas veces los colegas clínicos, la parte clínica los absorbe y les cuesta mucho desarrollar investigación. Favorablemente en la academia tenemos mayor libertad porque parte de nuestras acciones como profes son cuatro. Hacer las clases, que es docencia, hacer gestión, que es obviamente gestión de recursos, gestión de los tiempos, etcétera. Hacer vinculación con el medio, que es los proyectos con la comunidad y difundir la información, y hacer investigación. Entonces tenemos tiempo para hacer eso. Siempre falta, pero por lo menos es más fácil. Vuelvo a repetir el camino, desde la idea, ¿cierto? La postulación a los proyectos a partir de esa idea, la adjudicación del proyecto, pasar por comités de éticos científicos para trabajar con los usuarios, buscar una problemática real para los usuarios y después de eso difundirlo. O sea, no sirve de nada esta primera parte si no se publica, si no se da a conocer al resto de los colegas. Bueno, profe, yo quería irme más por el lado de la discapacidad ¿Ya? y cuál es su lazo con la discapacidad y aparte, qué actividades de rehabilitación asociadas a la discapacidad se desarrollan en la universidad. Ya, vamos a hablar de la discapacidad en su amplio espectro. ¿Ya? Cuando la mayoría de las personas piensan en discapacidad, siempre piensan en la discapacidad física, que es la más observable a simple vista, ¿cierto? Una Sí. silla de ruedas, no sé, un bastón, una persona con ceguera, ¿ya? Pero la discapacidad tiene un espectro muy grande, ¿ya? Vamos desde la discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, ¿cierto? Diferentes discapacidades, llamémoslo así. Pero esa discapacidad se da, y esta es mi visión personal, se da solo porque el ambiente no está adecuado para todas las personas, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo de adecuación del ambiente. Yo cuando hago una clase, por error, los profes, antiguamente, quizá ahora eso está cambiando, pero asumíamos que todos los que nos estaban escuchando escuchaban bien, todos los que nos estaban escuchando entendían la información bien, o de manera, llamémosla así, entre comillas, normal, ya, porque es una palabra que tampoco me gusta. Todos veían bien, todos diferenciaban los colores, por ejemplo, eh, o todos se podían, no sé, mover, ¿ya? Y me ha tocado a mí en lo particular realizar actividades y clases a personas ciegas, a personas con sordera, ¿ya? A personas con discapacidad física, y me di cuenta de que mis clases tenían que ser universales, que cuando yo dictara la clase pudiera ser entendida por cualquier persona, desde cómo coloco la diapositiva, qué colores coloco, qué contrastes coloco, qué información coloco en esa diapositiva, hasta el cómo yo hablo, modulo, gesticulo, cómo me muevo por la sala, ¿ya? Obviamente hay ayudas tecnológicas. Por ejemplo, cuando tenía una estudiante que tenía auditiva, ella Sí. ocupaba un amplificador, un audífono, y yo tenía que colgarme un micrófono que transmitía hacia su audífono. Entonces ella podía escucharme un poco más fuerte. Eso es una adaptación, que es súper buena. Al final usted se adecua a la situación. Claro, el ambiente es adecuado a la persona, porque no porque ser sordo no voy a poder desarrollar la misma actividad que otras personas. Tuve otra persona que era ciega en clase. Bueno, yo participé también, fui profesor de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Y ahí tuve una persona que era ciega. Imagínate hacer una clase para una persona ciega, más encima fue en pandemia, cuando teníamos que hacer las clases Oh, virtuales, ¿ya? y ¿Y usted, qué fue lo que mm, tuve que hacer? Mi primera adecuación fue que cuando yo mostraba una diapositiva, describir la imagen. En la siguiente imagen estamos viendo un gráfico que tiene en el eje vertical la variable tanto, en el eje horizontal la variable X, la curva tiene un ascenso en la primera, y describir la imagen para que ella pudiera eh, imaginarla, ¿ya? imagínense. O entenderla a partir de la voz. Y fue súper bueno porque me di cuenta que todo el curso aprendió más porque me di cuenta que explicaban el detalle.
Sí, Entonces, una clase universal no solamente sirvió para la persona con discapacidad, sino que para todos. O sea, al fin y al cabo, todos vamos a ser parte de esa actividad. Entonces, eso es una forma para mí, de ver la discapacidad, que la discapacidad se da cuando el ambiente no está adecuado para. Otro ejemplo, en nuestra universidad, en la sede de Concepción, nosotros tenemos, hay una compañera de ustedes que está en cursos superiores que anda en silla de ruedas, ¿ya? Ella utiliza silla de ruedas. Y nuestro piso está en un intermedio de escaleras, el piso 3,5 le llamamos, ¿cierto? Imagínense que no existiera el ascensor, o nada que cuando se hacer. corta la luz. ¿Qué podemos hacer con esa persona? No, no, es imposible. O sea, no puede acceder, por ejemplo, si no es por las rampas. Hay una cuestión que a mí no me gusta, que la rampa está súper alejada de la entrada principal. Al menos son adecuaciones, existe la posibilidad, ¿ya? Entonces, quiero que se queden, desde mi punto de vista, con esa visión, que la discapacidad no es por la patología de la persona, es por el ambiente que no está adecuado o modificado para que todas las personas, independientes de su condición, puedan participar. Recuerden, no sé si han visto ya la CIF. Tenemos una condición que es limitaciones estructurales y funcionales, limitaciones de la actividad y limitaciones de la participación social, Sí, ¿cierto? La estructura y la función, todos nosotros vamos a tener alguna alteración de estructura y función. Voy a dar un ejemplo. El Vicente está utilizando lentes, ¿ya? Eso es una condición estructural funcional. Y está, con el uso del lente, genera una adaptación para poder realizar la actividad que en este caso es comunicarnos. ¿Ya? Y le permite participar de esta actividad que es el estudio junto con nosotros en esta entrevista. ¿Se entiende la sí, diferencia de los... sí. Ya, po. Yo creo que la discapacidad no se da por la estructura y función, tampoco se da por las actividades como tales, sino que la discapacidad verdadera se da entre este lapso de actividad a la participación. ¿Cómo nosotros generamos esta alteración? Dis significa alteración, discapacidad, una alteración de las capacidades. ¿Ya? Eh, Eso lo van a escuchar. Significa alteración, no sé, distonía, alteración del tono. Distinto cambia algo diferente, ¿cierto? Ujú. Pero eso, para mí esa es la discapacidad. Y ahora la segunda pregunta era, ¿qué acciones hay en la universidad? La universidad tiene varias acciones para todo el espectro de la discapacidad. O mi centro, llamémoslo así, porque entiendo que esta pregunta es para los diferentes centros. En el centro donde yo trabajo hay diferentes acciones. Primero, las adaptaciones del espacio arquitectónico, que por lo menos son ley en este país, así que eso es súper bueno. Tenemos acceso para discapacitados, tenemos los elevadores para la dificultad de la movilidad, ¿cierto? Hay de todo. Por ejemplo, los mismos torniquetes, hay un espacio para que puedan pasar la silla, los baños están adaptados, ¿ya? Desde el punto de vista arquitectónico, existen adaptaciones, ¿ya? Pero también hay una parte de la estructura de la universidad de apoyo a las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Situaciones de discapacidad intelectual, neurodivergencia, tenemos por ejemplo el CIADE, que son apoyos para el desarrollo de las personas desde el punto de vista del aprendizaje, tenemos ¿cómo se llama? Departamento de inclusión, ¿cierto? Que hay adaptaciones de los elementos ¿ya? Hay todo un modelo para tratar de hacer la universidad lo más inclusiva, ¿cierto? Y participativa, independiente de la condición que la persona pueda tener. Eh, Eso está dentro de las políticas de la institución. Bueno, yo quería irme más por la parte de la gestión y quería preguntarle en qué actividades de gestión participa el kinesiólogo. Ya. Em, lo mismo, te voy a dar la visión desde mi trabajo, ¿ya? Porque yo soy kinesiólogo de formación y participé en la Secretaría Académica, que es pura gestión dentro de la academia. Fui secretario académico, lo que hace la profesora Carolina ahora, ¿ya? Fui secretario académico varios años en la universidad y también después fui coordinador de campo clínico, 7 años de coordinación de campo clínico. Ahí me tocó hacer gestión desde todo ámbito, desde la gestión de recursos para el desarrollo de la actividad, ¿cierto? La gestión de recursos humanos, el movimiento de los profesores, de los alumnos, ¿cierto? Toda la parte administrativa que hay detrás de que usted pueda ir a una clase. Por ejemplo, el hecho de que estemos aquí en esta entrevista tiene un montón de actividades de gestión por detrás, ¿ya? Los profesores se contactaron con todo el staff de kinesiólogos y kinesiólogas que ustedes iban a entrevistar, hicieron la actividad, la programaron para separarlos en grupos, se coordinó con Santiago, Viña y Concepción, ¿ya? La actividad a nivel nacional. Entonces, para cualquier actividad siempre hay gestión detrás. Eso es como la base, ¿ya? Eso es en la academia.
Si nos vamos ahora a la actividad clínica, el kinesiólogo hace acciones de gestión desde lo personal, por ejemplo, tener registro de la cantidad de pacientes que estás atendiendo, ver qué tipo de atención le hiciste. Eso te permite facilitar, o sea, perdón, te permite hacer más eficiente el uso de los recursos. ¿Ya? Tiene que gestionar las horas de los usuarios, tiene que gestionar los materiales a utilizar, tiene que gestionar el tiempo a utilizar. ¿Ya? Eso desde mi actividad propia. Después de eso, los kinesiólogos tienen la posibilidad de ser, desde el punto de vista de la gestión, jefe de las unidades. ¿Ya? En un staff de kinesiólogos en un hospital hay varias unidades. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo. Un profesor de ustedes, César Pedrero, él es jefe de la unidad, lo van a ver más adelante. Él es jefe de la unidad de paciente crítico, jefe del servicio de kinesiología para la unidad de paciente crítico del Hospital Higueras. ¿Ya? Él es el kinesiólogo jefe de la UCI, en otras palabras. ¿Ya? Y así como el kinesiólogo jefe, va a haber una enfermera jefe, va a haber un médico jefe, va a haber varios jefes de su propio estamento. En este caso, de los kinesiólogos, él es el jefe. Él tiene que organizar los turnos, él tiene que ver quién ve la cama 1, 2, 3, 4, quién está a cargo del paciente A, B o C, ¿ya? Y tiene que responder frente a la organización del hospital. ¿Ya? Entonces tenemos la gestión personal del trabajo, la gestión de un grupo de colegas. ¿Ya? En todos los hospitales hay un jefe de servicio de kinesiología. ¿Ya? Y después de eso, el kinesiólogo puede saltar a cargos de gestión mayor, hacer, por ejemplo, director de la unidad completa por cada uno de los jefes por estamento, o también puede llegar a ser, tenemos un colega egresado de la universidad, un compañero de usted, egresó hace poquito, él es jefe de un CEFAM, dejen recordar el nombre, cerca, entre Quillón, Nueva Aldea puede ser, por ahí, hay un CEFAM por ahí, da lo mismo, pero un CEFAM, está a cargo de todo el CEFAM, de todo el consultorio, el CEFAM, ¿cierto? El Centro de Salud Familiar. Llegó al cargo de gestión más alto del CEFAM, ¿ya? También puede ser ahora a nivel colegiado. El kinesiólogo hace cargo de gestión para el colegio de kinesiólogos a nivel regional y nivel nacional, y él está en conversaciones con el Ministerio de Salud para la actividad del kinesiólogo. O sea, tenemos diferentes formas de hacer gestión desde lo más básico, que es tu gestión propia de tu quehacer diario, que es súper, súper importante, hasta gestiones más altas como cargos directivos, ¿no? Así que es todo un espectro de gestión muy relevante. Para continuar, quería hacerle la pregunta de, en su centro de trabajo, o donde haya estado últimamente, ¿cómo se involucraría, o dos casos muy concisos de cómo se involucrarían los derechos humanos? El enfoque es basado en la persona, ¿ya? En este caso el estudiante. Y eso da respuesta inmediata a cómo es el enfoque de derecho. ¿Ya? El estudiante es sujeto de derecho. Eso es súper relevante de entender. Cuando una persona es sujeto de derecho, quiere decir de que tiene garantizados, ¿cierto?, los derechos que le pertenecen como individuo. ¿Ya? Y tanto como individuo como sujeto colectivo, o sea, o como grupo de estudiantes, ¿cierto? Y como persona individual. Entonces, eso es en la universidad. Eso es sí, casi del libro de cómo es el enfoque de derecho de la persona. Centrado en el estudiante como sujeto de derecho en particular. Bueno, profesor, yo le iba a preguntarle sobre el modelo biopsicosocial ¿Ya? y de qué forma se aplicaría el modelo biopsicosocial en el contexto de la universidad, en este caso, que es donde trabaja usted. El modelo biopsicosocial lo aplicamos entendiendo que cada uno de ustedes es un contexto, tiene una historia detrás, cada uno de ustedes es individual. ¿Ya? Entonces nosotros respondemos a la condición no solamente de Joaquín como un estudiante más, sino que Joaquín con una historia, con condiciones especiales, con situación familiar individual, con situación personal individual, con capacidades específicas, ¿ya? Y se responde de esa manera, o sea, cómo integramos a la persona desde todo su contexto. Eso es en la universidad. ¿Sí? Da respuesta a la condición, incluso que hablábamos delante de discapacidad, y da respuesta al enfoque de derecho, en otras palabras. Yo le quería preguntar si usted tiene un equipo de salud dentro de la universidad y si es así, ¿qué profesionales lo integran? En la universidad, en la organización que nosotros tenemos como tal, es a partir de las facultades. Y si se fijan, nosotros tenemos la integración de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, con audiología, terapia ocupacional y kine. Y la forma del trabajo interdisciplinario se da de varias maneras. Desde lo práctico con los estudiantes, tenemos como facultad cursos que son intercarrera. Hay un curso que se llama FCR, que tiene 3 niveles, ¿cierto? FCR 1, 2 y 3, que son en conjunto con sus compañeros de fono y de terapia, para fomentar el trabajo interdisciplinario.
¿ya? Eso es desde lo formal. Desde lo que tras bambalinas, hay muchos proyectos de investigación que son en conjunto. En el laboratorio, por ejemplo, que está en la sala 303, se trabaja con nutrición, se trabaja con tecnología médica, se trabaja con enfermería, ¿ya? Yo no puedo pensar de que como kinesiólogo tengo todas las respuestas. Entonces yo tengo que vincularme con otras profesiones, por ejemplo, desde la ingeniería, desde el derecho incluso, ¿ya? Siempre hay una vinculación interdisciplinaria entre las diferentes profesiones, los diferentes colegas que trabajan en la universidad para el desarrollo de nuestras actividades. De repente nos llaman desde otras facultades porque necesitan no sé, la opinión de un kinesiólogo para determinada actividad. Nosotros hacemos lo mismo, se hace un trabajo interdisciplinario. Y en investigación es lo mismo. No sé si ustedes han visto un paper que generalmente está el autor y dice et al o dice y cols y colaboradores. Es porque siempre el trabajo es interdisciplinario. Es muy difícil hacer un trabajo solo. Quería preguntarle ahora sobre el modelo de trabajo. Y me gustaría preguntarle cómo funciona el modelo de trabajo. Bueno, pues, usted no trabaja como en clínica, pero además debe saber cómo funciona el modelo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de el abordaje de los casos, las derivaciones, las reuniones. El abordaje, como les decía siempre, es multimodal, interdisciplinario. Pero llega una persona y siempre el ingreso es a través del staff médico. Eso siempre así. ¿Ya? Una vez que la persona ingresa, se hace lo que llamamos derivación y contraderivación. Por ejemplo, ya, supongamos que el Fernando tuvo una lesión, llegó al médico, el traumatólogo lo deriva al kinesiólogo. El kinesiólogo lo estaba evaluando y se dio cuenta que, no sé, pues supongamos que necesita ayuda a la nutrición para reducir el peso corporal. Entonces yo hago la contraderivación a nutricionista. Y ahora lo estamos viendo en conjunto. El nutricionista se dio cuenta que no podía disminuir el peso porque estaba con procesos de ansiedad. Hace la contraderivación a psicología. Y el psicólogo dice, ¿sabes qué? Necesitamos que, no sé, pues que realice tal o cual actividad, pero resulta que está con problemas en la casa, está sin trabajo, bla, 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 hace la contraderivación a asistencia social. ¿Ya? Entonces, al final, el modelo de trabajo siempre es multidisciplinario y con derivación y contraderivación. Mientras tanto, sigue conmigo en ejercicio. Mientras tanto, sigue con la nutricionista, solamente que vamos ampliando la forma del abordaje para la persona. ¿Ya? Frente a eso, también se realizan reuniones clínicas de discusión. eh, Periódicamente nos reunimos con todo el equipo y decimos, oye, veamos el caso de Fernando. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Oye, ¿por qué no lo vemos de tal o cual manera? ¿Sabes qué? Yo lo voy a trabajar así, así, ya, perfecto, sí, tomamos decisión en conjunto, vuelven cada uno a sus lugares y abordan a la persona de esa manera. Yo creo que la palabra clave es la derivación y contraderivación. Cuando uno tiene clarito que no puedo solucionar la vida por completa de una persona, yo necesito la ayuda de todas las otras personas, de todos los otros profesionales. Es Le como, podría recomendar coma sano, pero llego hasta ahí nomás, po. ¿Ya? Quizás no necesita comer sano, quizás necesita comer más grasa, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Bueno, quería preguntarles sobre qué habilidades más actitudinales o procedimentales son como necesarias a la hora de, bueno, trabajar en un establecimiento como el que estaba mencionando. A ver, voy a hablar desde lo disciplinar primero, ¿ya? Donde sea que trabajes, yo creo que tenés que siempre buscar ser el mejor y no engrupir. No puedes pretender saberlo todo. Entonces yo creo que la humildad profesional es una habilidad súper importante. El saber que yo voy a dar lo mejor de mí, ¿cierto? Pero que no siempre voy a poder solucionarlo todo, entonces tengo que saber eh, cuándo derivar, lo que estamos hablando recién, ¿cierto? Eso es una forma. Quizás ni siquiera a otro profesional, quizás a otro kinesiólogo, ¿sabes qué? Este tema no es mi especialidad, véalo tú. O sea, supongamos que mi especialidad es rodilla y el paciente está en columna. ¿Sabes qué? Lo podría atender, sí, pero quizás no es lo mejor para el usuario. Mi humildad profesional va a decir, ¿sabes qué? Mejor velo tú quieres ver más columnas que están más relacionadas con este tema. Entonces, saber bien tu especialidad, tu línea, dónde eres mejor, dónde eres más débil, eso es yo le llamo, no sé si existirá el concepto, pero humildad profesional, ¿ya? Creo que es una condición personal. Y eso me lleva a otra condición, que es el trabajo en equipo, la capacidad de trabajar en equipo, ¿ya? La capacidad de asumir las críticas con altura de mira. Es súper relevante que a mí mis colegas me digan, oye, ¿sabes que esto lo podrías hacer mejor o lo podrías hacer de tal o cual manera? No sé, leí que en un paper que lo que estás haciendo ya no tiene tanto efecto, quizás podríamos mejorarlo. O sea, la capacidad de recibir esas críticas, lo único que te va a permitir es avanzar y escalar, ir mejorando. Eso es súper relevante.
Eso está conjugado con el trabajo en equipo, ¿cierto? Y, eh, a ver, ¿qué más me faltaría? Creo que eso es lo que conjuga todo. Que me preguntaste, ¿cierto? Las habilidades que tiene que tener personales y las habilidades en el centro. Yo creo que es eso, mi capacidad personal de saber cuáles son mis propias fortalezas, debilidades y límites, y la capacidad de trabajar en conjunto con otras personas. Yo creo que eso es Con súper, súper. equipo, Sí. finalmente. Profesor, ya como reflexión final, ¿qué cree o qué opina usted sobre el rol del kinesiólogo en el contexto de la salud actualmente? Es que es demasiado relevante para mí, pero más que el kinesiólogo, desde la mirada de una patología, lo voy a llevar a una mirada un poco más amplia y que es entender el movimiento humano, ¿ya? Como la única forma que tienen las personas de interferir en su medio. Así de relevante es poder, o sea, así de relevante es ser kinesiólogo, estudioso del movimiento, el que interviene las alteraciones del movimiento. La única forma que tienen ustedes, chiquillos, es de intervenir en su medio, es moviéndose. No hay otra forma. Bueno, otra forma sí, con la sudoración, con las hormonas, ¿ya? Pero no hay otra forma de que ustedes puedan intervenir en el ambiente. El cerebro ha evolucionado al fin y al cabo para poder movernos y movernos adaptativamente. Que yo pueda hablar, que yo pueda gesticular, que ustedes puedan tocar un computador, que ustedes se puedan desplazar, que puedan respirar, todo, todo, todo es movimiento. Entonces, imagínense si todo es movimiento, ¿cuál sería la relevancia de una persona que rehabilita el movimiento? ¿Ya? Es súper, súper importante. ¿Ya? En nuestro país estamos pasando por una transición de un país que estaba en vías de desarrollo, donde lo importante todavía es el paradigma salud-enfermedad, que la persona salga de la enfermedad. Antiguamente era peor, está sano, perfecto. ¿Ya? Ahora nos estamos preocupando de la calidad de vida. Y esa calidad de vida depende de la calidad del movimiento que la persona pueda tener. En la medida que se va disminuyendo esa capacidad de movimiento, la persona se hace más dependiente, pierde independencia funcional. ¿Ya? La población está envejeciendo. Entonces tenemos que tratar de prolongar esa curva y evitar que caiga drásticamente, porque en la medida que aumenta la edad, esa curva va a empezar a disminuir. Si nosotros mantenemos a las personas activas, con movimiento, mantenemos la curva arriba, las mantenemos independientes, las mantenemos funcionales, les damos mejor calidad de vida. Entonces, para mí la profesión ha ido evolucionando de estar ahí en la enfermedad, rehabilitando, ahora a previniendo y habilitando. Para allá tenemos que mirar en un futuro, a ser profesionales que trabajen con el movimiento, pero para prevenir que éste llegue a una alteración o mantenerlo, ¿cierto? De la mejor manera posible. ¿No? Pero creo que eso resume por completo, si el movimiento es lo más relevante que hace nuestro sistema corporal, ¿cierto? Imagínate lo importante que es un profesional que trabaja con el movimiento.